Buenos días, estudiantes de la materia Arquitectura del Computador. Estamos por aquí con la actividad síncrono número 2, la cual está siendo grabada por situaciones eléctricas en la zona. Se suspendió y se reprogramó. Vamos a compartir pantalla. Vamos a trabajar en esta oportunidad explicándoles lo que es los lineamientos entonces de la actividad sumativa número 2, que es el cuestionario. En este cuestionario ustedes deben revisar todo el contenido de la materia para desarrollar el cuestionario. Y el cuestionario está abierto estuvo abierto desde el 10 de noviembre que iniciamos hasta el 1 de diciembre, lo que quiere decir que hoy estamos a 21 de noviembre y el cuestionario se cierra el 1 de diciembre. Ok, tienen que estar pendientes entonces de la fecha que se cierra. Y el contenido, bueno, es de las unidades del curso. Deben revisar todas las unidades. Tienen 60 minutos para desarrollar el cuestionario. ¿Ok? Vamos a pasar entonces a lo que es el punto de la unidad 3 de los circuitos integrados. En esta parte de los circuitos integrados se habla de los chips, de los tipos de chips, o sea, de lo que es un circuito integrado y se da un ejemplo de los chips. Además, se habla de los creadores o inicios de los chips como circuitos integrados, donde se habla, por ejemplo, del alemán Welber Jacobi, que trabaja con la patente o el primero que solicitó la patente de los circuitos integrados con dispositivos amplificadores semiconductores. Después hay como una evolución con respecto a otros autores que también tuvieron investigaciones sobre lo que eran los circuitos integrados y los conceptos de circuitos integrados que datan desde hace unos cuantos años atrás, hasta conocer lo que podemos manejar ahorita como circuitos integrados actuales, muy utilizados en equipos electrónicos, microprocesadores, por ejemplo. Entonces, este tema ustedes lo pueden consultar aquí en el material que está en el aula virtual que trabaja con circuitos integrados, clasificación de contadores de circuitos secuenciales y habla también de lo que son los codificadores y los decodificadores. Dentro de los codificadores también habla de los circuitos combinacional de n entradas con las salidas con respecto a la combinación que se haga de las entradas. También hablan aquí de las bloques digitales y se dan algunos ejemplos de bloques digitales como el bloque DBB y el bloque DCB. Además de los bloques digitales, también se expresa los conceptos de bloques analógicos y en qué consisten los bloques analógicos como los ACB, los ASC y los ASD. Entonces, este es un material que ustedes tienen en el aula virtual en la unidad número 3. Y también tenemos aquí la simplificación de circuitos lógicos. Hay un material de la simplificación de circuitos lógicos donde se habla del álgebra de Boole y la definición del álgebra de Boole con el uso de las compuertas y valores lógicos de ceros y unos. eh, Se habla de el autor de la álgebra de Boole, que es George Boole, precisamente debido a su apellido, es el que define la álgebra de Boole, y por lo tanto se le llama álgebra de Boole por su creador. Entonces tenemos aquí diferentes tipos de compuertas, la AND, la OR, la NOT y la IF.
que son compuertas que ya vimos en la unidad uno, donde habla de las compuertas lógicas y de la función de cada una de las compuertas lógicas. Tenemos también los teoremas del álgebra de Boole, como lo que es el álgebra booleana, de los teoremas de idempotencia, identidad de los elementos ceros y uno, lo que es la absorción, el complemento 0,1 y la involución de doble negación. Y tenemos unas pestañas donde expresa lo que es la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la propiedad de idempotenciación y la propiedad distributiva, que pertenecen al teorema del fundamentales, ¿verdad? Tenemos algunos postulados de definición de identidad, de conmutatividad, asociatividad, distributividad y existencia del complemento. Aquí está un cuadrito donde representa cada uno de estos teoremas. Y bueno, estos teoremas son bastante aplicados para lo que es la simplificación de los circuitos lógicos. ¿Qué es lo que significa simplificar un circuito lógico? Bueno, tenemos un circuito y al aplicarle los teoremas del álgebra de Boole, nosotros podemos hacer que ese circuito sea más pequeño, más simplificado y que tenga el mismo resultado de salida o funcional del circuito que estamos anterior al que hemos simplificado. Este es bastante interesante porque se aplica para optimizar lo que son los circuitos integrados. También tenemos algunas representaciones de funciones con lo que llamamos nosotros las funciones de los circuitos con sus variables y la representación de diagramas o de esas funciones, ¿ok? También tenemos la técnica del mapa de Karnaugh, que es una técnica para simplificar circuitos digitales. Es decir, que podemos utilizar el álgebra de Boole, ¿verdad? Pero también existe una técnica que llamamos mapas de Karnaugh, que también debe su nombre a su creador. Entonces, estos mapas de Karnaugh constituyen una forma de representar una función. Es una herramienta bastante utilizada para los circuitos lógicos y consiste en utilizar unos cuadros o cuadrantes para la ubicación de lo que llamamos los implicantes, que son los unos, y la agrupación de implicantes para desarrollar esta técnica. Siempre se parte de lo que es la tabla de la verdad. En este caso tenemos tres variables, A, B, C, y la función de salida. Y de acuerdo a la combinación de la función, vamos a tener salidas de cero o salidas en uno. Y esta tabla de verdad nosotros después la podemos pasar a lo que llamamos cuadro del mapa de Karnaugh. Y ese mapa del cuadro de Karnaugh es el que le vamos a aplicar técnicas de agrupación de los implicantes para obtener una simplificación de la función lógica. Es decir, este mismo tabla de la verdad se representa en el cuadro del mapa de Karnaugh. Fíjense que 0, 0, 0, que en este caso es 0, 0, 0, tiene una salida de 0 porque eso es lo que representa la tabla de la verdad. Y los valores de 1, fíjense, por ejemplo, la combinación de 0, 1, 0, que sería 0, 1, 0, tiene una salida de un 1. Y en el cuadrante del mapa de Carnot tiene una salida de 1. Es decir, esta tabla de la verdad la pasamos a cuadrante de mapa de Carnot y este mapa de Carnot es el que vamos a utilizar técnicas de agrupamientos para simplificarla. Esta es la función inicial. Esta función inicial sale, por supuesto, de la tabla de la verdad inicial y luego nosotros agrupando los implicantes en grupos de 2, de 4, de 8, de 16, podemos ir agrupando y hacer grupos de simplificación. En este caso, nosotros podemos agrupar este con este uno, así estos que están aquí o este que está aquí. ¿Ves? No podemos agrupar de 4 porque siempre los agrupamientos tienen que ser en horizontal o en vertical, con la cantidad de numeración que acabo de indicarles. Entonces, este mapa de Carnot se aplica entonces
esas técnicas de agrupamiento y se toma en cuenta después cada grupo, se evalúa cada grupo y se obtiene una función simplificada más, más pequeña que esta, que es la original. Lo que quiere decir que necesitamos con esa función que obtenemos con la técnica del mapa, vamos a necesitar menos compuertas lógicas y el circuito nos va a dar los mismos resultados que si estuviéramos utilizando más compuertas lógicas. Entonces tenemos aquí también un circuito lógico, el cual es aquel que se maneja la información de forma de ceros y unos o de unos y ceros, los dos niveles lógicos de voltaje fijo, el uno es el nivel alto y el cero es el nivel bajo. Y este circuito se comporta de acuerdo a diferentes combinaciones. ¿Ok? Entonces, si vemos el circuito que está aquí en la pantalla, tenemos una compuerta AND, una compuerta OR, una compuerta OR pero negada y una negación o una compuerta no. Y tendríamos los encendidos o las salidas, que serían los bombillos, y de acuerdo a la combinación de entradas de este circuito, se encienden o se apagan algunos bombillos. Esto es un ejemplo sencillo de lo que son las compuertas y la combinación de las entradas. Las entradas serían estas que están aquí del lado izquierdo y las salidas serían las que tengo aquí a mano derecha. Y aquí serían las compuertas que se combinan esas entradas para obtener una salida. Eso es realmente lo que hace el funcionamiento del circuito lógico. Y aquí tenemos un circuito combinatorio. También tiene dos compuertas, una AND y una OR negada. Esto que está aquí es la negación. Y esto también es un arreglo de compuertas lógicas con un conjunto de entradas y salidas. En cualquier momento los valores binarios de la salida son una combinación binaria de las entradas. Fíjense que esto es lo que yo les expliqué en la lámina anterior. La combinación de las entradas me va a dar la salida. En el libro de William Stanley, que es de arquitectura del computador, habla de o define los circuitos combinatorios y dice que se emplean en las computadoras digitales para generar decisiones de control binaria y para proporcionar los componentes digitales requeridos para el procesamiento de datos. En este caso, se habla de n variables de entrada, en este caso son dos variables, y m variables de salida, que es la combinación que yo puedo hacer de dos variables a la 2, es decir, 2 a la 2, que serían cuatro posibles combinaciones. También hablamos que un circuito secuencial asíncrono evoluciona ante cualquier cambio de las entradas de forma inmediata, no tiene periodicidad de funcionamiento, se rige por eventos. Esto es en el libro de William Stanley, en el libro que tiene título Arquitectura del computador. Fíjense que aquí tenemos las compuertas lógicas, la AND, la OR, la NOT, la NAND, la NOR y la SOR. Esta sería la negación de la AND, la NOR es la negación de la OR, y esta que está aquí es la negación excluyente de la OR. Bueno, y aquí tienes unas pestañas donde dan ciertas, como dice aquí, estas compuertas las podemos encontrar empaquetadas dentro de distintos circuitos integrados. Por ejemplo, en la familia TTL tenemos los siguientes referencias, porque también tenemos lo que llamamos familias lógicas, en este caso la familia TTL. Ese es un material entonces que ustedes tienen en el aula virtual. En la parte de circuitos algebraica de circuitos lógicos. ¿Ok? Y bueno, la unidad uno que se las había indicado en la actividad síncrona número uno que le hicimos la semana pasada, que habla de los sistemas de numeración de base n, que es parte del contenido de la actividad número uno, que
tiene que ver con la simplificación de numeración, pasando de un sistema a otro sistema, ya sea sistema binario, octal, hexadecimal o decimal. Y bueno, ya yo les había explicado esto, pero para darles un repasito rápido de este contenido que está aquí, tienes los diferentes sistemas y hay algunos ejemplos de cómo pasar, por ejemplo, del sistema octal al sistema decimal o al contrario, del decimal al octal, que es una de las actividades que ustedes tienen aquí en el primer ejercicio sumativo, que tiene que ver con la simplificación de los sistemas de un sistema a otro. Entonces, que son bastantes ejercicios, porque claro, el curso dura un mes y tienen tiempo para irlo desarrollando con calma y cumplir con con los criterios de evaluación. Entonces, ustedes tienen esas dos actividades. Por aquí, yo tengo ya el cuestionario que lo respondió el estudiante Álvaro Josué. Lo que quiere decir que a Álvaro le falta la actividad uno, que es este ejercicio práctico. Entonces, bueno, esta actividad se está grabando y la voy a montar en el aula virtual para compartírsela.